Y es un problema porque dice que tienen 3 gente nada más para adentro para atender todo el papeleo que tiene, que dice que es mucho. Siento que esto ha sido un trastorno muy grande por lo del problema que es en Colombia, porque encarece mucho los costos, porque hay muchas dificultades que piden. Por ejemplo, me piden pasar por el MINRE el certificado de nacimiento y eso es un trámite que lleva mucho tiempo y estoy contra la pared. Demasiado gasto. Un gasto que solo lo hacen los familiares que están afuera, que están desesperados por terminar ya el trámite y tenernos allá al final, que es demasiado dinero. Bueno, comenzamos de allá para acá con el doctor Alejandro Vázquez Sánchez, abogado de inmigración. Un nuevo capítulo de la tragedia cubana en el tema migratorio. Dicen que están durmiendo personas en las aceras frente al consulado de Colombia en La Habana. Y la cantidad de cubanos que están ya en Bogotá, pero que no se les acaba de otorgar la visa. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La realidad es que es un proceso que empezó, que la logística no estaba concebida, que se necesita no solo viajar a Colombia, se necesita obtener un visado para viajar a Colombia. Y uno se da cuenta que el sistema colombiano es un poco formal, porque el sistema civil romano-francés, que son los troncos derechos, el anglosajón y el romano-francés, cual Colombia es parte de eso en materia civilista y en materia de reglamento, predomina la forma al contenido. Claro. A diferencia del sistema sajón, que el contenido va por encima de la forma. La formalidad del acto jurídico mata el proceso, porque el Centro Nacional de Visa, acostumbrado a la celeridad de los procesos en Estados Unidos, donde la esencia es el contenido del documento, no la formalidad que lleva, hace el proceso muy ágil. Pero es lo que llamamos las vías de procedimiento. Sí, pero el sistema colombiano, porque deviene de un tronco, no porque hay una intención a hacerlo, necesita una formalidad, y la formalidad es que todos los documentos tienen que estar legalizados. Cuba y Colombia son signatarios de la Convención de la Haya. El costo de los mismos realmente para el cubano y para cualquier persona es a considerar. Los términos que hay también, el formalismo de la autorización en el caso de los padres, el sostenimiento de la garantía económica. Es decir, se presentan 2 dilemas: los costos asociados al viaje y obtener la visa para viajar. Realmente, tengo que decirlo, yo no estoy en ningún momento en desacuerdo con la decisión o no de mandar los casos a Colombia, pero hace el proceso complejo para el ciudadano y para la persona que vive aquí, para el familiar. Juan Antonio, ¿por qué el gobierno cubano hace esto? ¿Por qué esa triangulación que dificulta todo esto? Bueno, en realidad no es el gobierno cubano, vamos a ser justos. En este caso es el gobierno norteamericano que decidió que no iba a procesar las visas en Cuba, estas visas, porque hay otras que sí las procesan, y que las iba a enviar en este caso a Colombia. Se han hecho propuestas de 2 tipos. Una era que se pudieran hacer entrevistas por Skype en alguna embajada amiga, en alguna otra embajada o institución que tuviera seguridad en Cuba, y que el funcionario americano, sin exponerse a los ataques en tierra, pudiera tener las entrevistas y demás. La otra posibilidad que se vislumbró y que no es utópica ni mucho menos, es que en la base naval de Guantánamo hay una zona, en la zona de la cerca, en que otras veces se han habilitado galpones para procesar gente, y ahí podía llegar por buchito. Pero el gobierno cubano ha dicho, ha sido muy claro, categórico: por Guantánamo nada, por ahí sí, no. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede? Vamos a también aquí a ver la otra parte de la moneda. Todo esto es un conflicto político real, pero tiene la otra cara de la moneda, que esto es un conflicto de propaganda. Entonces la cuestión aquí es quién gana la batalla de la propaganda. ¿Quién convence al pueblo cubano de que el que está perjudicándolo es el otro y no él? Entonces, al menos la disponibilidad de decir, bueno, yo podría estudiar lo de Guantánamo, habría puesto al gobierno cubano en 3 y 2, porque tendría que ser él el que se opusiera. Pero al ponerlo en Colombia, le permite entonces a la propaganda decir que está perjudicando al gobierno porque el peligro de que crucen para Guantánamo y estamos en territorio americano, y entonces no pueden porque no no hay pies secos, pies mojados, y porque además eso se procesa en un área que no es propiamente, es un área intermedia, que donde ha habido ese tipo de actividades. Orlando, vamos a ver unas imágenes para ver qué es lo que está pasando aquí.
Este es el consulado colombiano aquí en Coral Gables, que está asistiendo cubanos familiares que quieren la visa para Colombia para ir a ver a sus familiares. ¿Cómo esta es una reacción del gobierno de los Estados Unidos al tema de los, Orlando, al tema de los ataques a la embajada? Estados Unidos no tiene seguridad para sus diplomáticos en Cuba y ha tenido que evacuarlos por razones que tienen que ver no solamente con decisión de Estado, sino con la realidad de una sociedad abierta en la cual los diplomáticos pertenecen a un sindicato muy activo de servicio exterior, que si el gobierno norteamericano insiste en enviarlos a una zona de peligro, como se ha demostrado que es esta, puede fácilmente demandar al gobierno americano, llevarlo a una corte de mediación, es decir, todo tipo de problemas que puede generar el sindicato. Es más, fue la protesta del sindicato uno de los factores que dio a conocer la crisis por el asalto. Entonces, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno abierto, democrático. Quisiera algún día yo ver a la Asamblea del Pueblo Popular en Cuba hacer una audiencia abierta como ha ocurrido en el Senado americano, que diferentes vertientes se expresaron. Eso no existe. Y en un gobierno abierto y democrático los sindicatos tienen una voz. En este caso, lo que más dio a conocer la crisis fue precisamente la carta de protesta del Sindicato de Servicio Exterior. De Servicio Exterior. Doctor Vázquez Sánchez. Si me permite, ¿no? Porque dije anteriormente, bueno, la culpa recae sobre Estados Unidos, en realidad recae sobre el Departamento de Estado el no tener en cuenta este ángulo del problema de la propaganda. Porque el Departamento de Estado, como acaba de explicar Orlando, fue remiso a tomar una decisión rápida que pusiera a buen recaudo a todos estos diplomáticos. Fue remiso en permitir que la gente tuviera acceso a esa información. Y ha sido bastante renuente a buscar soluciones que a mi juicio son factibles y que no requieren el exponer a los diplomáticos a... ¿Estaban esperando el fin de la investigación del FBI, quizá? Bueno, hubo un buen periodo de tiempo en que no hubo investigación del FBI. Ellos estaban recibiendo las quejas de los afectados y solamente, como explicó Orlando, cuando todo eso ya llegó al sindicato de los trabajadores, fue que el sindicato le dijo al Departamento de Estado, dígame qué es lo que pasa aquí. Yo creo que el Departamento de Estado tiene razones. Hay otras agencias involucradas en esto. Yo creo que hay una investigación muy profunda de qué ocurrió, porque hay muchas aristas a esto. Lo de Guantánamo es yo no la conocía, es una opción interesante, pero sí también hay que decir, la base de Guantánamo está enteramente bajo el control del Departamento de Defensa. Ellos tendrían que decir eso. Claro, el Pentágono. Claro. Doctor Alejandro Vázquez Sánchez, ¿qué es lo que está pasando en el consulado aquí de Coral Gables? ¿Tienen que solicitar visa de turista para ir a Colombia? ¿Cómo es la cosa? Bueno, normalmente... Estos son los familiares que tienen cubanos en Bogotá y en Cuba. Normalmente el colombiano que vivía aquí, que la función de un consulado es atender a los nacionales de su país, básicamente los trámites que realizan el consulado son limitados y el personal es limitado porque no es o sea, los colombianos viajan con su pasaporte o americano o con su pasaporte colombiano y básicamente el turista americano no necesita una visa para ir a Colombia, básicamente ellos no tenían una presión de trabajo. Ante la avalancha de eso ellos han manifestado su preocupación diciendo no hay necesidad de que vaya tanta persona a Colombia, pero se desconoce una realidad, es que la mayoría de las personas que están viajando a Colombia son categoría F2A, que son esposas o hijos pequeños y básicamente Cuba es una sociedad que la gente no está acostumbrada a salir, y las personas quieren acompañar a las esposas, entonces necesitan tener un visado. Para tener el visado requieren una serie de requerimientos que es facultad del gobierno colombiano, nadie lo cuestiona, pero que el trámite se complica, eso es una realidad. O sea, el trámite consular, aparte de los matices que hay del fenómeno político o diplomático, el conflicto genera un matiz que afecta a los ciudadanos porque las funciones consulares se han cerrado. O sea, estos son cubanos que no son ciudadanos, obviamente, eso porque si fueran correcto. ciudadanos viajan sin visa. Viajan sin visa con su pasaporte americano. Pero la realidad es que el conflicto, más que un problema en este aspecto, genera un problema en la ciudadanía, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Ojalá que se resuelva pronto todo esto. Gracias por venir nuevamente.